Técnica para realizar un frotis sanguíneo realizado por Sofía San Pedro, estudiante de la Universidad Técnica de Ambato del octavo A. Bien, dentro de las generalidades se define a un frotis sanguíneo como frotis extendido a la preparación microscópica delgada y transparente extendida entre dos cristales, porta o cubre objetos, obtenida de un líquido orgánico, espeso, tejido semilíquido, pastoso, como por ejemplo la sangre, secreciones de exudados o aspirados. Su utilidad se basa principalmente en el estudio de las características citológicas de las células de la sangre, lo cual permite valorar el funcionamiento general de la médula ósea a través de sus componentes celulares, lo cual implica la evaluación de las líneas eritrocitarias, leucocitarias y megacariocíticas, determinando así anormalidades en cuanto a la forma, al tamaño, al color e inclusiones citoplasmáticas, dando una medida cuantitativa y cualitativa de los elementos que lo conforman. Dentro de los materiales y equipo que se necesitan para hacer un frotis sanguíneo, tenemos aceite de inmersión, microscopio óptico, láminas portaobjetos limpias que midan alrededor de 75 por 25 milímetros, portaobjetos de bordes biselados y esquinas romas, frotadora, capilar o pipeta Pasteur y sangre con ETA. Bien, dentro del procedimiento empezamos pues con colocar una gota de sangre de alrededor de 2 a 3 milímetros de diámetro en un extremo del portaobjetos. El tamaño de la gota es importante. Si es demasiado grande, crea un extendido muy largo o muy grueso, y si es demasiado pequeño, a menudo forma un extendido corto o delgado. A continuación de esto vamos a sostener lo que es el portaobjetos, el extensor con la frotadora con firmeza con la mano dominante a un ángulo de 30 a 45 grados y llevar hacia atrás hasta tocar la gota de sangre, dejando que ésta se esparza en todo el ancho del portaobjetos. Posterior a esto, se empuja con rapidez y suavidad hacia adelante hasta el final del portaobjetos para crear el extendido. Es importante que toda la gota se incluya en el extendido. En la figura 2 se muestra un extendido correcto y las formas inaceptables. Entonces, como podemos ver en la imagen, vamos a colocar la gota de alrededor de 2 a 3 milímetros sobre el portaobjetos, y con la frotadora con un ángulo de 30 a 45 grados vamos a hacer movimientos verticales, también vamos a hacer movimientos horizontales y procedemos a extender lo que es la gota de sangre. Es importante que se tome y se extienda la totalidad de la gota de sangre. Si el movimiento deslizante del extensor hacia el extremo libre del portaobjetos es muy lento, se acentúa la mala distribución de los leucocitos, ya que las células más grandes como monocitos y granulocitos se desplazan hacia el extremo y los lados de la preparación. Es esencial mantener un ángulo uniforme entre ambos portaobjetos, así como aplicar una presión suave y continua. Bien, ¿cuáles son las características que deben tener un frotis de sangre hecho de la manera correcta? Primero, el frotis cubre cerca de las 2/3 a 3/4 partes de la longitud del portaobjetos. Es ligeramente redondeado en el borde en pluma, la porción delgada y no en forma de proyectil. Se deben visualizar lo que son los bordes laterales del frotis. El uso de portaobjetos con ángulos biselados puede facilitar este aspecto. Es liso, sin irregularidades, tiene zonas claras y no tiene vetas. Cuando el portaobjeto se observa a la luz, el borde en pluma del frotis debe adoptar un aspecto en arco iris y se toma y se extiende la totalidad de la gota. ¿Cuáles son las características de frotis de sangre periférica inaceptables? Tenemos en la figura en la figura con el literal A, vemos un borde astillado o áspero en el portaobjeto extensor. En la figura no, en literal B, vacilación en el movimiento hacia adelante del portaobjetos extensor. En el literal C tenemos lo que es un extensor que se empuja de modo demasiado rápido y podemos ver que la muestra no es extendida de la manera correcta. En el literal D, una gota de sangre demasiado pequeña. En la letra E, la gota de sangre no pudo diseminarse por todo el ancho del portaobjetos. En la F, suciedad o grasa sobre el portaobjetos también puede deberse al aumento de lípidos en la muestra de sangre. En la letra G vamos a ver lo que es una presión irregular sobre el portaobjetos de extensor, ya que tenemos
un lado, un extremo más largo que el otro, y en el literal H, retraso en la realización del frotis, la gota de sangre comenzó a secarse. Entonces, vamos a ver lo que es también para realizar la tinción del frotis sanguíneo. Como primer paso tenemos colocar el frotis secado al aire sobre una rejilla o una cubeta de tinción con la sangre hacia arriba. Después de esto se cubre completamente el portaobjetos o cubreobjetos con el colorante de Wright gota a gota. El colorante debe cubrir en sí completamente el portaobjetos, pero no debe derramarse por los bordes. Dejarlo que permanezca en el frotis aproximadamente de 5 a 8 minutos. C. Agregar directamente al colorante un volumen igual de amortiguador de Wright para evitar la coloración débil. Esperar la formación de brillo metálico. Puede usarse de igual manera agua desionizada y dejar actuar aproximadamente de 10 a 15 minutos. Posterior a esto, lavar con agua en el chorro cuidadosamente hasta que la extensión presente un aspecto rosado al examinarlo a simple vista. A continuación, limpiar el dorso del portaobjetos con una gasa o algodón humedecido en alcohol para eliminar cualquier resto de colorante. Y por último paso vamos a tener lo que es el secar al aire y observar con el microscopio con el objetivo de inmersión. Dentro de los tipos de tensiones tenemos al azul de metileno, el cual es básico y tiñe de azul los componentes celulares ácidos como el RNA. La eosina libre es ácida y tiñe de rojo los componentes básicos como los gránulos eosinófilos. Los neutrófilos poseen gránulos citoplasmáticos que tienen un pH neutro y aceptan algunas de las características de ambos colorantes. Un frotis teñido de manera óptima tiene las siguientes características. Los eritrocitos deben ser de color rosado o salmón, los núcleos son de color azul, oscuro o violeta, los gránulos citoplasmáticos de los neutrófilos son de color lavanda lila, los gránulos citoplasmáticos de los basófilos son de color azul, oscuro a negro. Los gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos son de color rojos, anaranjados, y la zona entre las células debe ser incolora, clara, limpia y sin colorante precipitado. Bien, esta es la bibliografía que utilizamos. Como podemos ver, se abordaron varios temas como es el paso a paso para poder realizar una correcta técnica de un frotis sanguíneo, cuáles son los materiales que debemos utilizar y cuáles son las características de un frotis correcto e incorrecto. Gracias.